7 personas a las que no debes seguir ayudando si deseas caminar en bendición. No todas las personas que están en tu vida fueron enviadas por Dios y algunas de aquellas a las que más estás sosteniendo pueden estar bloqueando aquello que el cielo quiere hacer contigo. Esto no se trata de volverte duro, indiferente o insensible. Se trata de discernimiento espiritual, porque existen momentos en los que ayudar deja de ser amor y comienza a convertirse en desobediencia. Hay relaciones que no están siendo restauradas por tu apoyo, sino prolongadas por él. Y si no aprendes a identificarlas, puedes terminar luchando contra el mismo proceso que Dios está utilizando para despertar a alguien. Hoy hablaremos de personas concretas, no para condenarlas, sino para abrir tus ojos espirituales. Dios no te llamó a cargar con todo el mundo y definitivamente no te llamó a interferir en los procesos que Él mismo está usando para formar carácter, arrepentimiento y obediencia. A veces el acto de amor más profundo no es intervenir, sino apartarte y permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Si mientras escuchas esto sientes que algo se acomoda dentro de ti, escribe en los comentarios, Señor, dame discernimiento. Si este mensaje ya está hablando a tu espíritu, suscríbete y camina con nosotros cada día, porque aquí no hablamos de religión superficial, sino de obediencia profunda y de aprender a soltar lo que Dios nunca te pidió cargar. Hay verdades que incomodan, pero son las que verdaderamente liberan. Número 1. El que no se arrepiente. No sigas ayudando a alguien que se niega a cambiar. Si una persona rehúsa apartarse del pecado, tu apoyo no la está fortaleciendo, la está endureciendo. Es como construir una escalera para alguien que no tiene intención de subir. No buscan libertad, buscan comodidad dentro del pozo. La Escritura lo expresa de manera directa cuando dice que así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. No es crueldad, es claridad espiritual. Dios no te pide ignorar patrones solo porque amas a alguien. Él quiere que aprendas a discernir comportamientos, no solo personalidades. Una personalidad puede ser agradable, pero un patrón revela el estado del corazón. Si esa persona ha recibido verdad, gracia, oportunidades y corrección, y aún así elige la rebelión, Dios no necesariamente te está pidiendo que sigas interviniendo. Puede estar llamándote a detenerte. Porque hay momentos en los que el dolor es el único lenguaje que alguien entiende y tu rescate constante está amortiguando el llamado de atención que Dios está permitiendo. Muchos creen que están siendo la cuerda que salva, cuando en realidad están suavizando la lección que el cielo quiere enseñar. No confundas compasión con interferencia espiritual. No siempre amar significa aliviar consecuencias. A veces amar significa permitir que alguien enfrente lo que ha estado evitando. Mientras tú sigas resolviendo lo que esa persona se niega a confrontar, no habrá urgencia de cambio. No habrá arrepentimiento genuino, solo dependencia prolongada. Si hoy reconoces que has estado sosteniendo a alguien que Dios está tratando de despertar, escribe en los comentarios, Señor, enséñame cuándo soltar. Lo que viene a continuación confrontará la forma en que algunas personas utilizan la necesidad como herramienta de control. Número 2. El manipulador. Hay personas que no desean ayuda, desean control. Y si no estás atento, su crisis termina convirtiéndose en tu prisión. Son aquellos que toman tu bondad y la transforman en obligación. Te hacen sentir culpable cuando dices no. Te hacen creer que establecer límites es falta de amor. Insinúan que negarte es poco espiritual, poco compasivo, poco cristiano. Pero escucha esto con claridad, la manipulación no es ministerio. Estas personas saben exactamente qué botón presionar. Utilizan su dolor como moneda de cambio, su historia como instrumento y tus valores como cadenas. Te recuerdan todo lo que has hecho por ellos y lo convierten en una deuda interminable. Poco a poco, sin notarlo,
Ya no ayudas porque Dios te lo pidió, ayudas porque temes decepcionar. Y en ese punto, tu compasión ya no es libre, está secuestrada. Jesús nunca permitió que las emociones ajenas gobernaran su obediencia. Nunca dejó que las expectativas de otros definieran su asignación. Hubo momentos en que la multitud quiso retenerlo porque necesitaban más de él, pero se apartó. No porque no amara, sino porque su llamado no estaba determinado por la urgencia de la gente, sino por el propósito del Padre. Él entendía algo que muchos olvidan: no toda necesidad es una asignación. Que alguien sufra no significa que tú seas responsable de solucionarlo. Que alguien grite más fuerte no implica que Dios te esté llamando a responder. Si ayudar a alguien te está costando tu paz, tu propósito o tu identidad, eso no es ayuda, es una trampa espiritual. Dios nunca te llama a salvar a alguien sacrificando lo que Él mismo te confió. El manipulador te hace sentir indispensable. Te coloca en el centro. Te necesita más a ti que a Dios. Y eso debe encender una alerta, porque cuando una persona depende más de ti que del Señor, algo ya está fuera de orden. No fuiste llamado a ser el sostén emocional permanente de nadie. Fuiste llamado a apuntar hacia la fuente, no a convertirte en ella. Muchos terminan agotados aquí. Ayudar desde la culpa produce desgaste, no fruto. Ayudar bajo presión produce resentimiento, no transformación. Y ayudar bajo manipulación genera esclavitud espiritual, tanto en quien da como en quien recibe. Decir no te hace cruel. Decir no te hace obediente cuando Dios no dijo sí. Poner límites no apaga el amor, lo purifica. Alejarte de una relación controladora no es abandono, es sabiduría. Si reconoces que has estado ayudando movido por culpa y no por dirección divina, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a poner límites. Lo que viene ahora mostrará por qué ayudar a la persona equivocada puede convertirte en parte del conflicto que Dios está intentando cortar. Número 3. El que divide. Dios no bendice lo que divide a su pueblo. Y cuando ayudas a alguien que constantemente siembra división, muchas veces estás ayudando al enemigo sin darte cuenta. Estas son las personas que siempre aparecen en medio del conflicto. Los que traen chismes disfrazados de preocupación. Los que sonríen en público, pero desgastan en privado. Los que parecen espirituales por fuera, pero internamente disfrutan el caos que provocan. La Escritura es directa cuando aborda este tema. Advierte que a la persona divisiva se le amoneste una vez, luego una segunda vez y después se tome distancia. Eso no es frialdad, es obediencia. Porque cuando continúas ayudando a alguien que vive generando conflicto, no te mantienes neutral. Terminas involucrándote. Te atrapan en conversaciones que no edifican. Te colocan en bandos. Te hacen cargar tensiones que nunca te correspondieron. Muchos caen aquí porque creen que están siendo pacificadores cuando en realidad están alimentando la discordia. Quieren escuchar todas las versiones. Quieren mediar en todo. Quieren arreglar lo que Dios está separando. Pero hay conflictos que no se resuelven con más diálogo, sino con distancia. Porque hay personas que no buscan reconciliación, buscan audiencia. No desean paz, desean aliados. Y con el tiempo, su conflicto se convierte en tu consecuencia. Lo que ellos siembran, tú lo terminas cosechando. La tensión se instala en tu espíritu. Tu paz comienza a debilitarse. Tu discernimiento se nubla. Sin darte cuenta, ya no estás protegiendo tu llamado, estás reaccionando a su drama. Dios no te llamó a ser el basurero emocional de nadie. No te llamó a cargar versiones incompletas, verdades torcidas o lealtades forzadas. Te llamó a caminar en paz y verdad. Y cuando alguien insiste en dividir, en sembrar sospecha,
en provocar confrontaciones innecesarias, Dios no te pide que lo rescates, te pide que te apartes. Proteger tu paz no es egoísmo, es obediencia. Proteger tu llamado no es orgullo, es mayordomía espiritual. Y ayudar a alguien que constantemente rompe la unidad no es amor, es interferencia. Si hoy reconoces que te has estado involucrando en conflictos que Dios nunca te pidió cargar, escribe en los comentarios: Señor, guardo mi paz y mi llamado. Si este mensaje está abriendo tus ojos, suscríbete y camina con nosotros cada día, porque aprender a proteger la paz también es parte de obedecer a Dios. Lo que viene en el siguiente punto va a tocar una de las trampas más silenciosas, ayudar tanto que terminas espiritualmente vacío. Número 4. El que te drena. Hay personas que no quieren crecer, solo quieren tomar. Y tu ayuda constante está haciendo que tú te seques espiritualmente. Oras por ellos, los escuchas, cargas su peso, los acompañas una y otra vez, pero nada cambia. El ciclo se repite. La crisis regresa. La historia vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque no están buscando transformación, están buscando un anfitrión. Estas personas no vienen para ser restauradas, vienen para ser sostenidas. Se apoyan en tu fuerza, en tu fe, en tu claridad, pero nunca desarrollan la suya. Y mientras más das, menos te queda. Empiezas a sentirte cansado sin razón aparente. Tu tiempo con Dios se vuelve irregular. Tu ánimo disminuye. Tu discernimiento se debilita. No porque seas débil, sino porque estás drenado. Incluso Jesús entendía esto. Ministraba a las multitudes, sí, pero también se retiraba a lugares solitarios para orar. Se apartaba. Se recargaba. Si el Hijo de Dios necesitó distancia para mantenerse alineado con el Padre, ¿por qué tú crees que puedes vivir sin límites? Proteger tu energía espiritual no es egoísmo, es guerra espiritual. Porque un espíritu agotado no discierne bien. Y el agotamiento es una de las trampas favoritas del enemigo. El que te drena no siempre es malintencionado. A veces es alguien herido, necesitado, quebrado. Pero si después de tanto tiempo no hay fruto, no hay cambio, no hay responsabilidad, entonces tu ayuda ya no está sanando, está habilitando. Estás alimentando una dependencia que Dios nunca te pidió sostener. Ayudar no es santo cuando te vacía y los deja iguales. Amar no significa quedarte en un lugar donde tu alma se está secando. Dios no te llamó a sacrificar tu comunión con Él para mantener a alguien cómodo en su estancamiento. Hay momentos en los que seguir dando no es amor, es desobediencia disfrazada de compasión. Si cada encuentro con esa persona te deja más cansado que fortalecido, más confundido que en paz, más pesado que ligero, presta atención. Esa es una señal. No toda carga es tu asignación. No toda necesidad es tu responsabilidad. Si hoy reconoces que te has estado vaciando por sostener a alguien que no quiere cambiar, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a poner límites con sabiduría. A veces lo que más te desgasta no es lo que haces mal, sino lo que haces fuera de tu llamado. Número 5. El que te reemplaza a Dios. Hay un punto peligroso al que muchas ayudas llegan sin darse cuenta. Cuando alguien empieza a mirarte a ti en lugar de mirar a Dios. No sucede de golpe. Empieza de manera sutil. Te piden oración, te piden consejo, te buscan para apoyo y al principio eso parece correcto, incluso espiritual. Pero con el tiempo cada decisión pasa primero por ti y no por Dios. Cada crisis termina en tu teléfono y no en el altar. Cada problema busca tu voz antes que la voz del Señor. Y aquí está la verdad que pocos quieren enfrentar. Cada vez que corres a arreglarlo todo, te estás parando en un lugar que no te pertenece.
No eres su Salvador. No eres su fuente. No eres su respuesta final. Ese lugar es sagrado y solo le pertenece a Dios. Cuando alguien depende más de ti que del Señor, tu ayuda deja de ser bendición y se convierte en estorbo. La Escritura nos muestra esto con claridad. Cuando la gente intentó adorar a Pablo y a Bernabé después de un milagro, ellos no aceptaron la gloria. Rasgaron sus ropas y dijeron que solo eran hombres como los demás. Entendían el peligro de permitir que las personas elevaran al mensajero por encima de aquel que envía el mensaje. Sabían que aceptar ese lugar era traicionar su asignación. Muchos se sienten importantes cuando alguien los necesita constantemente. Se sienten útiles. Se sienten indispensables. Pero esa sensación es una trampa, porque mientras más te colocas como solución, menos espacio dejas para que Dios obre. Sin querer estás enseñando a esa persona a depender de ti y no de Él. Y eso no es discipulado, es sustitución espiritual. Puedes guiar. Puedes orar. Puedes acompañar por un tiempo. Pero no puedes convertirte en la fuente. No puedes ocupar el trono que solo Dios debe ocupar. Cuando alguien corre a ti antes de correr a Dios, algo está fuera de orden. Y mantener ese desorden no es amor, es desobediencia. Ayudar a alguien a depender de ti es robarle la oportunidad de conocer la fidelidad de Dios por sí mismo. Es impedir que su fe crezca. Es interrumpir un proceso que el cielo diseñó. Y aunque tus intenciones sean buenas, el resultado sigue siendo el mismo. Estás bloqueando lo que Dios quiere hacer. Si hoy reconoces que has estado ocupando un lugar que solo le pertenece a Dios en la vida de alguien, escribe en los comentarios. Señor, vuelve a ser el centro. Lo que viene a continuación confronta una de las decisiones más difíciles, elegir la obediencia, aunque eso signifique soltar a quien insiste en desobedecer. Número 6. El que desobedece voluntariamente. Hay una gran diferencia entre alguien que lucha y alguien que decide rebelarse. Todos fallamos. Todos tropezamos. Pero aquí no estamos hablando de debilidad humana, estamos hablando de desobediencia consciente. Personas que saben exactamente lo que Dios dijo y aún así eligen hacer lo contrario. Personas que reconocen la verdad con sus labios, pero la rechazan con sus decisiones. Estas son las personas que dicen: sí, ya sé lo que dice la Biblia, pero, y ese pero se convierte en una puerta abierta a la rebelión. No necesitan más ayuda. No necesitan más palabras de ánimo. No necesitan que alguien los rescate otra vez. Necesitan un llamado de atención. Porque mientras sigas apoyando una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, no estás ayudando a esa persona a caminar hacia la libertad. Estás haciendo que el camino hacia la destrucción se sienta más cómodo. La Escritura es clara cuando nos enseña que cuando alguien decide no obedecer la instrucción, debemos tomar nota y tomar distancia, no como rechazo, sino como redirección a través de la consecuencia. Porque hay lecciones que no se aprenden con palabras, sino con resultados. Y cuando tú amortiguas esas consecuencias, interrumpes el proceso que Dios está usando para confrontar el corazón. Amar a alguien no significa caminar junto a él mientras se aleja de Dios. Amar no significa aplaudir decisiones que sabes que terminarán en dolor. Amar no significa acompañar la desobediencia para no parecer duro. Jesús amó profundamente, pero nunca se asoció con la rebelión. Nunca llamó obediencia a lo que claramente era resistencia al Padre. Aquí es donde muchos se cansan espiritualmente, porque están luchando por alguien que no quiere luchar por sí mismo. Están intercediendo por alguien que sigue ignorando la voz de Dios. Y con el tiempo esa carga empieza a afectar tu propia sensibilidad espiritual. Empiezas a normalizar lo que antes discernías.
Empiezas a justificar lo que antes te incomodaba. Y sin darte cuenta, tu compasión empieza a competir con tu obediencia. No fuiste llamado a caminar con alguien que avanza en dirección opuesta a Dios. Puedes amarlo. Puedes orar por él. Puedes bendecirlo a la distancia. Pero no puedes asociarte con su rebelión. Porque ayudar a alguien a desobedecer nunca produce fruto, solo retrasa el arrepentimiento. Si hoy reconoces que has estado apoyando decisiones que sabes que Dios no aprobó, escribe en los comentarios: Señor, elijo la obediencia. Suscríbete y camina con nosotros, porque aquí aprendemos a elegir la obediencia, aunque duela, y a seguir a Dios incluso cuando eso significa soltar personas. A veces la fidelidad a Dios se demuestra más en lo que sueltas que en lo que sostienes. Número 7. El que bloquea tu asignación. No todas las personas que Dios saca de tu camino son malas. Algunas simplemente no están alineadas con tu llamado. Y esta es una de las áreas donde más creyentes se quedan estancados. Porque no hay pecado evidente, no hay conflicto directo, no hay traición, solo hay peso extra. Y ese peso termina retrasando lo que Dios quiere hacer contigo. Estas personas no siempre son rebeldes ni manipuladoras. A veces son buenas. A veces te aman. A veces incluso oran contigo. Pero no caminan en la misma dirección espiritual. No cargan la misma asignación. Y si no tienes cuidado, tu compasión te mantendrá en un lugar del que Dios ya te dijo que salieras. No porque seas cruel, sino porque no quieres decepcionar a nadie. La Escritura nos muestra esto de forma clara cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. El llamado era claro. La instrucción era específica. Pero Abraham llevó consigo a Lot. Y mientras Lot estuvo allí, el conflicto, la tensión y la limitación continuaron. No fue hasta que Lot se separó que Dios volvió a hablar y le mostró a Abraham la plenitud de la promesa. Esto es profundo, porque Lot no era malo. No era un enemigo. Pero no era parte del diseño final. Y mientras Abraham lo cargó, su visión estuvo limitada. A veces Dios no expande tu visión porque todavía estás cargando a alguien que Él nunca te pidió cargar. No porque esa persona sea mala, sino porque no puede ir contigo a donde Dios te está llevando. Aquí es donde muchos confunden lealtad con obediencia. Se quedan por compromiso emocional cuando Dios ya dio dirección espiritual. Esperan que todos estén de acuerdo cuando Dios nunca prometió consenso. Cuando Dios dice ve, no necesitas permiso humano. Solo necesitas obediencia. Algunas de las personas que estás intentando ayudar, Dios está intentando removerlas. No para castigarlas, sino para alinearte. No para destruirlas, sino para liberarte. Porque hay niveles de propósito que solo se revelan cuando decides soltar lo que no fue diseñado para acompañarte. Ayudar a la persona equivocada puede sentirse santo, puede sentirse noble, puede sentirse correcto, pero la desobediencia, aun con buenas intenciones, sigue siendo desobediencia. Dios honra la obediencia parcial solo hasta cierto punto. La plenitud siempre viene después de soltar. Si hoy reconoces que estás sosteniendo a alguien que está bloqueando tu asignación, escribe en los comentarios: Señor, alineo mi camino contigo. A veces tu próximo nivel no requiere que hagas más, sino que sueltes lo que ya no está en tu diseño. Conclusión. Hay momentos en la vida en los que ayudar deja de ser amor y se convierte en desobediencia. No porque tu corazón sea malo, sino porque tu discernimiento necesita alinearse con el cielo. No todas las personas en tu vida fueron enviadas por Dios y no toda carga que llevas fue asignada por Él. Algunas de las personas que más intentas salvar son exactamente las que están bloqueando lo que Dios quiere hacer contigo. Dios no te llamó a cargar con todo el mundo.
te llamó a caminar en obediencia. Y la obediencia a veces se ve como soltar, como apartarse, como decir no sin culpa. Hay procesos que Dios usa para despertar corazones y cuando tú intervienes constantemente interrumpes lo que Él está haciendo. Ayudar al que no se arrepiente, sostener al que manipula, caminar con el que divide, cargar al que drena, ocupar el lugar de Dios, apoyar la desobediencia o quedarte con quien bloquea tu asignación no es misericordia, es interferencia espiritual. Jesús amó profundamente, pero nunca sacrificó su llamado para mantener relaciones que no estaban alineadas con el Padre. Él sabía cuándo sanar, cuándo enseñar y cuándo apartarse. Y ese mismo discernimiento es el que hoy Dios quiere formar en ti. No se trata de volverte frío, se trata de volverte sabio. No se trata de dejar de amar. Se trata de amar con verdad. Soltar no es abandonar. Soltar es confiar. Es creer que Dios puede hacer en otros lo que tú nunca pudiste. Es reconocer que tu obediencia no es egoísmo, es mayordomía. Porque cuando eliges obedecer, abres espacio para que Dios se mueva con libertad en tu vida. Y muchas veces tu próximo nivel está del otro lado de la liberación. Si hoy decides dejar de cargar lo que Dios nunca te pidió, escribe en los comentarios, Señor, suelto y confío. Si este mensaje habló directo a tu corazón, suscríbete y camina con nosotros cada día en este proceso de crecimiento, obediencia y libertad en Dios. A veces la mayor muestra de fe no es ayudar más, es soltar en el momento correcto.